interpretar Romanos 12:2. ¿Qué quiso decir Pablo a la iglesia que está en Roma cuando él dijo, Romanos 12:2, no se conformen a este siglo? ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Saben qué quiso decir Pablo? Pablo quiso decir, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Pablo dijo, no vivan según los criterios de este tiempo presente. No vivan según el modelo de este mundo. No se adapten a este mundo. Ya no vivan como viven. No se amolden a este mundo actual. El Señor nos dice, Iglesia Filadelfia, no tomen las costumbres, no tomen la manera de vivir, no tomen los modelos de este mundo para vivir. No se amolden a la manera de vivir que está allá afuera, que no conoce a Cristo, porque viven de una manera pecaminosa. Aleluya. ¿Ustedes saben cuáles son los modelos de vida de la gente que no conoce a Dios? Egoístas, orgullosos, viven de una manera antibíblica, viven de una manera que antidios, anticristiana. Entonces yo les pregunto, si usted es cristiano y usted vive como que no conociera al Señor, hay algo raro ahí, hay algo raro. ¿Es o no es? Pero el Señor nos está haciendo un llamado, y le está haciendo un llamado hoy a la iglesia de Filadelfia. Iglesia Filadelfia, no se amolden a este mundo. No se amolden, porque son mi pueblo. Y Dios dice, y soy un Dios celoso. Acuérdate, acuérdate. El pueblo que vive sin Dios, el pueblo de Dios no debe vivir como vive el mundo. Se distingue su manera de vivir. Nuestra manera de vivir está definida por los principios de la palabra de Dios. Amén. ¿O no? Miren, nosotros somos un pueblo. Somos un pueblo que está en todos los continentes, en todo el planeta, pero somos un pueblo. Y usted sabe que un país tiene constitución política, tiene estatutos y tiene leyes, ¿sí o no? Ahora yo le pregunto, si nosotros somos un reino y somos un pueblo y tenemos un gobernante y un señor, adivine dónde están los mandamientos de los estatutos y los decretos. En la palabra de Dios. Pero fíjense que pareciera obvio, pero para muchos cristianos, para muchos predicadores, para muchos pastores, para muchas iglesias, enseñan cualquier cosa menos lo que está en la Biblia. Por eso la iglesia se está mundanalizando. Por eso somos cristianos, cantamos, cantamos especiales. No le estoy tirando a nadie, así que tranquilo. Pero allá afuera no honramos al Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos conformando al mundo y no a los principios de la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene su manual de vida, que es la palabra de Dios. Y este no es cualquier libro. Este no es un libro de historia, hermano. Este libro, si usted cree que Jesús, este libro fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí hay verdad divina, aquí hay principios eternos, aquí está la sabiduría de Dios. Y este libro es el único que te puede cambiar y transformar. Porque fue exhalada de la boca de Dios. Y tiene poder. Tiene poder. Hermanos, entonces Pablo dice, no tomen las costumbres de este mundo pecaminoso que odia a Dios. Y el Señor está diciendo que apliquemos su palabra. Pero ¿en qué área la vamos a aplicar, hermanos? Miren, nosotros nos desenvolvemos en la familia,
familia, nos desenvolvemos en la casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la iglesia. Tenemos relaciones, tenemos amistad, tenemos noviazgo, tenemos matrimonio, tenemos padres, tenemos hijos, todo ese tipo de relaciones. Usted se relaciona como padre, como hijo, como amigo, un noviazgo cristiano, obviamente, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela. Entonces hay muchas áreas donde nosotros nos desenvolvemos. Y para todas esas áreas, el Señor nos dejó mandamientos que usted tiene que conocer y que usted tiene que vivir para que el nombre del Señor sea glorificado a través de su vida. ¿Estoy hablando claro? No se me enojen, que apenas estoy comenzando. Hermanos, el Señor nos dejó principios bíblicos para la administración, para que se pueda administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento, nuestros negocios. Aplicamos la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en el trato con los demás. El Señor nos manda que seamos humildes, que compartamos, que perdonemos, que seamos sabios, que seamos justos en nuestros negocios, que no mintamos, que seamos prudentes. Hermanos, aleluya, gloria a Dios. Lamentablemente, la Iglesia de Cristo ha dejado la palabra de Dios. Aumenta ese silencio. Lo voy a volver a repetir. La Iglesia de Cristo ha dejado la palabra de Dios y la ha relativizado. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene el mismo valor que le dio la primera iglesia, que le dieron los reformadores. Cuando la iglesia se mezcló con la iglesia católica, ahí tuvo que salir un loco, se llama Martín Lutero. Y él fue que separó la mentira del catolicismo con la verdad que estaba en la palabra de Dios. Pero ¿por qué hubo esa reforma? Porque puso de primero la palabra de Dios. Y hoy lamentablemente no la estamos poniendo. Yo le pregunto, ¿usted guía su vida a través de los principios de la Biblia? Me pregunto, ¿verdad? Porque el Señor ha dejado mandamientos para todas las áreas. Yo tengo mandamientos. Fíjense que yo tuve problemas financieros por mi mala administración. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me fui a la Biblia. Y yo le dije, Señor, ¿qué dice la Biblia acerca del dinero? Y yo me fui a investigar, y me puse. Y encontré muchas cosas que la palabra de Dios dice, y yo las apliqué. Yo soy hombre, somos humanos, yo peco, sí. Yo no soy santo. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Pero cuando yo encontré una debilidad en mi vida, yo me voy a la palabra de Dios. Y yo digo, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de mi debilidad? Por lo menos un ejemplo, ¿verdad? Si usted es una persona impulsiva, ¿qué dice lo primero que se le viene a la mente? Y parece una espada cuando habla esas palabras. Se le pone a alguien enfrente y lo parte todo. Entonces, ¿qué dice la Biblia en el proverbio? Mejor el que tarda en airarse que aquel que tiene una ciudad fortificada. Oiga, mejor el que tarda en airarse que aquel que tiene una ciudad fortificada. ¿Saben qué es lo que dice la Biblia en proverbio acerca de los pecados de la boca? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, hermano, ahí está. Si usted es una persona que por hablar hace problemas, póngase un zipper y tráigase sus palabras. Porque dice la Biblia, aún el insensato, cuando calla, le es contado por sabio. Oiga, algunas veces, mejor calladito, pero más bonito. Eso dice la Biblia. A lo mejor no hay otro problema. Hermanos, entonces Dios
llama a tomar los principios, las costumbres y los modelos antibíblicos del mundo, en la familia, en el hogar, etcétera, etcétera. Pero sigue diciendo, Romanos 12 nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Fíjense que cuando yo leo la palabra de Dios, yo trato de interpretar qué dice palabra por palabra, frase por frase. Y la palabra de Dios tiene un contexto, por lo menos que quién escribió, a dónde se escribió, a quién la escribió, todo eso que influye en el texto. Y Pablo está diciendo, si no, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, Dios, ¿qué nos está diciendo? Iglesia de Filadelfia, transfórmense. Pero la pregunta es, pero Pablo, pero vos todavía no me estás diciendo cómo transformarme. ¿Cómo no? Ahí le está diciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, según Pablo, ¿cómo nosotros nos tenemos que transformar? ¿Cómo? Ahí está. La misma palabra nos está diciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra transformación viene de aquella palabra griega que significa metamorfosis. Yo me imagino que usted conoce una mariposa bonita, linda, preciosa, que vuela. Pero esa mariposa debe ser mariposa con gusano. Y si usted miraba un gusano, usted pegaba un brinco y se desmayaba. Porque muchos pueden tener fobia a un gusano. Pero yo le pregunto, de ser un gusano fue horrible a ser una mariposa, ¿qué onda? ¿Va que no hay diferencia? Pero es el mismo ser viviente. ¿Qué pasó? Sufrió una metamorfosis. Entonces el Señor le está diciendo, Iglesia de Filadelfia, ustedes ya no pueden ser el mismo que eran sin Cristo. Ustedes tienen que sufrir una metamorfosis, tienen que sufrir un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza viene cuando usted y yo comenzamos a renovar nuestra mente, comenzamos a renovar nuestro entendimiento. Cuando dice aquí, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, significa, esa palabra entendimiento, significa mente. Que no se le olvide, significa mente. Significa mente. Quiero buscar una versión, aquí está. Si usted busca este mismo versículo en la versión Dios habla hoy, dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Aleluya. Wow. Mire, usted no se da cuenta el bombazo que yo le estoy dando. Mire, esto no se lo van a contar en las universidades. Esto lo puede aprender en la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí realmente quieren cambiar su vida? Quieren ser distintos, quieren ser una mejor versión de sí mismos. Levanten la mano, los que están aquí quieren ser mejor, quieren crecer y mejorar. Amén. Excelente. Cambie su manera de pensar. Bueno. ¿Por qué? Porque dice que si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. ¿Sabe por qué? Porque esta es una verdad. Esta es una verdad. Dice, hay una frase que expresa esta verdad que dice así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás tu destino. Pero todo empezó por un pensamiento. Hermanos, cuando nosotros crecemos, a nosotros se nos van formando las creencias como personas, se nos van formando los prejuicios, se nos van formando los conceptos, se nos van formando las ideas de todo lo que nos rodea. Miren, y esta es clave para los que somos padres.
entiendan esto, entiendan esto. Su niño o su niña, a la edad de 6 años, él comienza a aprender conscientemente. Si usted a un niño, usted le dice, mira, si salí a las 9 de la noche allí en el patio, te va a salir el mono. ¿A cuánto nos engañaron así? Pero ese niño, a esa edad, con esa mentalidad, es una mentalidad moldeable. Y sabe que usted le está haciendo un daño a ese niño, porque él cree que lo que usted le está diciendo es verdad. Y el niño está mirando el reloj y quiere ir al baño y se está, y mira el reloj, son las 9. ¿Cómo hago? Me muero en el intento, me aguanto aquí. ¿Por qué? Porque usted le creó una mentira en la mentalidad de ese niño y le dijo, después de la 9 sale el mono. Y como le crea a usted que es su padre, una figura de autoridad, el niño cree que allá está el mono bien limpiando y esperando. Ese es un pequeño ejemplo. Pero ¿qué tal si usted le enseña a un niño a seguridad no convierte en nadie? Porque todas las personas se quieren aprovechar de uno. Imagínese que usted le siembre ese pensamiento que va a crear una actitud, que va a crear hábitos, que va a crear una conducta, y así va a ser su manera de vivir. Entonces, tenga cuidado de que lo que usted le va a enseñar a su niño o a su niña de los 6 a los 12 años, porque usted está formando su sistema de creencias. Y dice la Biblia en Proverbios 23:7, ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. Entonces, si usted le enseña cosas buenas, ese niño va a asumir todo lo que usted le enseñe por toda su vida. Si usted le enseña a ser un hombre responsable, ese hombre va a ser responsable para la vida. Si usted le enseña a ser humilde a esa niña va a ser humilde para toda su vida. Entonces, ¿por qué estoy citando este ejemplo? Porque cuando nosotros somos pequeños y usted no le enseña la palabra de Dios a ese niño, cuando sea grande no va a tener temor de Dios. Aleluya. ¿Y quiénes son los culpables? ¿Ahí vienen quiénes son los culpables? No lo dije yo, lo dijo el hermano. Así es, somos padres. Por tanto, yo soy el que tengo que aprender primero la verdad de Dios. Hermanos, la Iglesia de Cristo sufre de una enfermedad muy grave. Y eso se encuentra en Oseas 4, versículo 6. Y eso sí me interesa que la busque. Lo voy a esperar aquí, voy a sentar, voy a cenar, no se preocupe. Hasta que usted me diga. Busque. Ayúdenme. Compartamos juntos. Oseas 4, 6. Y tenemos. Dice la palabra de Dios. Y esto Oseas lo dice con mucho dolor. Y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La mayor tragedia que está pasando hoy en la iglesia del Señor es que nos llamamos cristianos, evangélicos, y no conocemos a Dios. No conocemos qué dice Dios para nosotros en su palabra. Por eso a mí no me cabe la idea. ¿Cómo es posible que un cristiano me diga, y lo he escuchado hoy, es que a mí no me gusta leer? ¿Cómo es eso, hermano?
Si Dios se ha revelado a través de este libro, ¿cómo es posible que usted me diga que no le gusta leer? A ver cuántas horas pasa en mi celular. Ahí sí va. Hermano, yo no acepto a un cristiano que diga que no le gusta leer. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer al Dios que lo salvó. Aquí está, miren. Cuando diga, Señor, revélame tu voluntad, aquí está. No ande preguntándose mucho, aquí está. ¿Verdad que es algo obvio? Pero el pueblo de Dios se está perdiendo. El pueblo de Dios se está mezclando con el mundo. El pueblo de Dios está viviendo según como quiere. Porque somos Cristo. Estamos sirviendo a un Dios que no conocemos. Estamos queriendo amar a un Dios que no conocemos. Pero sin embargo, lo estamos ofendiendo con nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque no tenemos una mente renovada con la palabra de Dios. La palabra renovación, ¿sabe qué significa? Significa quitar algo viejo y poner algo nuevo. ¿Y qué es lo que va a quitar usted? Mire, en el nombre de Jesús, yo le digo, quite esa manera de pensar que traía del mundo, esa mundanalidad, esos pensamientos orgullosos, esos pensamientos de envidia, esos pensamientos egoístas, quítelos. Usted tiene que quitar esos pensamientos del mundo y ahora tomar los pensamientos de Cristo. Pero le cuento algo. Dios no va a hacer eso por usted. El Señor dice, Iglesia Filadelfia, renueva tu mente. El Señor no va a enviar un ángel para meterte toda esta información. No te la va a licuar. A ver, mi chiquito, tome. Ya, milagro. No. La responsabilidad de usted y yo como creyentes para que Dios nos cambie, para que Dios nos transforme, es de renovar nuestra mente. Y eso no lo va a hacer ni el hermano ni la hermana. Eso lo va a hacer usted. Eso no le toca a Dios. No es la responsabilidad de Dios. Iglesia, renueva tu mente, renueva tus pensamientos. Anda a botar esos pensamientos que tenés, echarlos al cauce, que se vayan allá, que se pierdan, y comencemos a tomar los pensamientos y los criterios y los mandamientos del Señor. Miren, yo tengo 24 años. Parezco de menos, por gracia. Pero yo antes era bastante ingenuo. Era así, sencillo. A mi manera de pensar. Pero ¿sabe cómo me avivé? Un poquito, estoy en el proceso de avivamiento. ¿Sabe cómo cambié mi vida? Cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios y comencé a entender las verdades. Porque cambió mi manera de ver las cosas. Aquí, mira, aquí está el secreto. Si algo se te puede quedar, olvidar todo, pero por lo menos recordar esto. Si querés cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar. Comenzar por ahí. ¿Qué estás viendo? Vos mirás novelas, mirás las redes sociales, mirás los programas. Con razón, vivimos como el mundo, porque no nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Y Dios me hizo entender algunas cosas para madurar. Me dijo, Elvis, tenés que entender que el tiempo es valioso. Y ahora el tiempo para ti es valioso. Elvis, tenés que entender que el dinero es un regalo que yo te doy y yo uso para bendecirte, que sea de bendición. Entonces yo entendí, ok, entonces el dinero es valioso y es importante y el vida lo tengo que administrar bien. El Señor me dice, Elvis, cuida tu salud, porque es el templo del Espíritu Santo y aunque vos tengas toda la ilusión de servir, si andas mal no lo vas a poder hacer. Entonces, cuida tu salud, Entonces, pero ustedes no valoran eso. No valoran ni el tiempo, no valoran ni el dinero, no valoran ni su salud. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios dice que es importante y para ustedes no. Ejemplo, no le estoy mirando a nadie. Entonces, es allí donde la palabra de Dios te convence y te entra por aquí. No tiene que salir por aquí, tiene que quedar. Y tienes que convencerte que cuando Dios dice que algo es bueno, es porque es bueno. Cuando Dios dice que el pecado es malo,
malo. Aleluya. Renovemos nuestra mente. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Con la palabra de Dios. Nos hace falta el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios. Todo empieza por la mente. Todo cambio tiene que empezar por la mente. Y hay una cita bíblica, pero no la tengo a mano. Si no me recuerdo, creo que es en 2 de Corintios. Pero dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver. Aquí está, ¿ven? No, que eso lo voy a leer, como anótelo solo. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A dónde? Aquí. Hermano, lea la palabra, estudie la palabra, convénzase con la palabra de Dios. Hermano, y aquí comienza lo bueno, esta es la introducción. Váyase conmigo a Tito capítulo 2. A Tito capítulo 2. A Tito capítulo 2. Bueno, está Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, pero que yo no lo he leído tampoco. Está después de 2 Timoteo. Aquí agárrense, aquí les voy a tirar lo que dice la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces nosotros venimos con mentiras del mundo. Creemos que no vamos a poder salir adelante. Creemos que no vamos a poder tener una familia. Creemos que la gente solo se va a aprovechar de nosotros. Creemos que si me enamoro voy a volver a sufrir. No confiamos en nadie. ¿Por qué? Por las experiencias, por las heridas del pasado. Todo eso necesita una renovación de tu mente. Nosotros nos crecemos creyendo mentiras. Creemos que no valemos. Creemos que no vamos a salir adelante. Creemos que Dios no nos puede perdonar. Creemos que Dios no nos puede rescatar, que Dios no nos puede liberar. No son mentiras del sistema, esas son mentiras del mundo. Pero quiero decirte que dice la Biblia: formidables son sus obras. Y tú eres una de ellas. Tú eres exactamente quien Dios quiso que seas. Te dio el temperamento adecuado para cumplir tu propósito. Te dio los talentos que tú necesitas, que son las herramientas para cumplir la misión a la cual Dios te ha llamado. Dice la Biblia que en el vientre, mi embrión, dice, vieron tus ojos, y todas y cada una de mis partes por ti fueron hechas. Entonces yo quiero decirte que no te menosprecies. Tú eres valioso, tú eres valiosa. Yo quiero decirte que el Señor te ama. A pesar de que le fallamos, a pesar de que pecamos, Dios es tan bueno y tan misericordioso que, mire, hermano, yo no estoy aquí ni por inteligente, porque no lo soy. Yo no estoy aquí porque soy fuerte, hermano. Yo estoy aquí por la misericordia del Señor. Yo ni pensaba ser cristiano, pero el Señor me llamó. Así que, hermano, yo quiero decirle que tú eres valioso, que el Señor te ama y por eso te rescató del pecado. Y por eso ya no quiere que vuelvas a esas cadenas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2. Léalo conmigo. La epístola del apóstol Pablo a Tito. Mira lo que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es la sana doctrina? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Oiga, si nosotros vamos a definir ancianos dentro de la iglesia, y en el capítulo 1 hay otra lista, no va a ser a cualquiera, porque son los representantes de Dios y son los que van a guiar al pueblo. Por lo tanto, tienen que cumplir características específicas y tienen que ser serios, prudentes, sanos en la fe, en
El versículo 3 dice, las ancianas, asimismo sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Miren, dentro de la iglesia se tiene que fomentar la santidad. Y se tiene que fomentar la santidad con nuestra manera de vestir. Y esto no es legalismo. Escúcheme, esto es parte de la reverencia a Dios y de fomentar la santidad entre nosotros. Yo no lo estoy diciendo. Y les habla a las ancianas y les dice, sean reverentes en su corte. ¿Verdad que eso a veces como que choca? Pero renueve su mente, bote sus pensamientos y créale la palabra de Dios. Aleluya. No hemos terminado. Dice, el 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántos quisieran que esos versículos bíblicos no estuvieran en la Biblia? Pero hermanos, se lo digo como, platiquémoslo aquí pues, como amigos. Amén. Platiquémoslo aquí como amigos, confianza, con cariño, con respeto. Aleluya. Hermano, Dios es el que diseñó la familia. ¿Sí o no? Dios es el que diseñó la familia. Y Dios ha dado roles dentro de la familia. Hombre y mujer dentro de la familia son iguales. Espiritualmente tienen el mismo valor delante de Dios. Pero ha dado roles distintos. Y le ha dicho al hombre, varón, tú tienes que ser el pastor de tu casa. Digan amén, varón. Bueno. Pero Dios ha dicho, hombres, pórtense como líderes. Ustedes son llamados a proveer para su casa. Ustedes son llamados a proteger a su esposa y a su hijo. Ustedes son llamados a ser los pastores que alimentan a su familia, a sus hijos, a su esposa con la palabra de Dios. Ustedes son los primeros hombres, los primeritos que tienen que venir aquí a servir, a poner sillas. Porque el líder se supone que influencia. El líder es el que da ejemplo, es el que toma la iniciativa. Pero mira a hombres que no quieren servir en la iglesia. A hombres que no se preocupan por la vida espiritual de su familia. Que no le preguntan a su esposa, amor, ¿cómo te sentís hoy? Mira, ¿tenés alguna necesidad? El hombre está llamado a amar como Cristo amó a su iglesia. Eso se encuentra en Efesios capítulo 5, que dice ese marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. Un amor sacrificial. Esta es la palabra. Entonces la pregunta es, ¿ustedes varones se están portando como los verdaderos líderes que necesita su esposa y su hijo? Mire, si usted realmente está tomando en cuenta estos mandamientos, usted tiene que saber más que su esposa y su hijo. Y eso no es menospreciar. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios te dio el rol de enseñarles a ellos, de proveer sabiduría, de proveer liderazgo. Usted tiene que capacitarse. Y si su esposa no supera el conocimiento, usted tiene que saber más que ella. Porque Dios lo llamó para eso. No me queden viendo así, ¿no? Hermanos, y el Señor le dice a las esposas, a las mujeres, mujeres, enseñen a las mujeres jóvenes. Y aquí hay mujeres jóvenes. Y uno de los roles de las ancianas es que ustedes tienen que enseñar a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos y cuiden de sus casas. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo?